siempre lo llamamos por temas económicos, y más ahora lo llamamos porque en realidad la economía parece que estalló por los aires. ¿Qué elemento hay para decir por qué estalló por los aires? ¿El resultado electoral exclusivamente? Pero al fin y al cabo no se definió nada, se define en octubre. O ya se definió, los mercados y toda la sociedad entendieron que el domingo se definió mucho, o en la semana se definió mucho cuando Macri entró a hacer las reacciones que tuvo. Cuando digo Macri me refiero exclusivamente al enojo del lunes, a las medidas desusadas para este gobierno del miércoles y hasta la remoción del ministro de Economía. Por eso lo llamamos al doctor Ariel Korenberg. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos. Por favor, buen día. Pero un gusto. Saludo a la provincia. Gracias, un gusto poder escucharlo, Korenberg. A ver, le consulto, ¿qué leyó la economía esta semana? Porque uno puede decir la economía leyó claramente que Macri no sigue. ¿Qué leyó para usted la economía en estos días? Mira, bueno, el análisis en general coincido, digamos, de todos los colegas. O sea, acá ganó un candidato que no quiere convivir con el mercado. Acá ganó un candidato condicionado que fue electo por su vicepresidenta. Acá ganó un candidato con también, ya no sé si esto lo evalúan los mercados, pero creo que es crucial, que no se esperaba. Vos decías ahí, estabas hablando con el analista Lavaqué, ¿no? Sí. Que no se esperaba este triunfo, no obstante es algo, yo te diría, hasta natural, entre comillas, esperar el triunfo de un candidato opositor ante una crisis económica, más en Argentina. ¿Por qué no? Por eso, perdóname que me desvíe un poquito de tu pregunta y quisiera hacer un aporte más estructural a lo que está pasando. Acá, bueno, y por último, para hablar de los mercados están constituidos por personas y por señores que manejan fondos de inversión, tanto en el exterior como en Argentina. Entonces acá, al punto que llegamos es que la desconfianza, primero, se está dando al revés de lo normal, es decir, primero lo que hay es una desconfianza de los grandes inversores en Argentina. Eso pasó en las últimas semanas. Luego lo que hay ahora es una desconfianza que se ha trasladado a la ahorrista argentina. Por eso los bancos están llenos. Y entonces es lógico que haya desconfianza en el exterior por los antecedentes que tuvo Argentina con la coalición que podría ganar en octubre. Entonces acá lo que está sucediendo en términos económicos es que Argentina está sufriendo una crisis que quizás debería haber sufrido no como crisis, sino como un ajuste suave. Mirá lo que te estoy diciendo, me estoy remontando al 2007 e incluso desde 2012, en que la soja comenzó a caer desde el máximo histórico de $600 de tonelada a lo que es actualmente 300. Efectivamente, Argentina, en los últimos 7 años, conviviendo con vientos en contra, no vientos de cola, donde se encareció el crédito internacional, donde ahora sí estamos cayendo en una recesión a nivel de la economía mundial, y estamos muy frágiles ante este cambio del ciclo económico internacional. Somos, yo te diría, uno de los países más frágiles de toda la región después de Venezuela. A esta situación nos llevaron los malos gobiernos del kirchnerismo, más el presente gobierno manejando mal y generando una doble herencia. O sea, por no ahorrar en épocas de vacas gordas, porque es clave, acá Argentina no tiene ahorros a nivel macroeconómico disponibles para invertir, porque no confía en su moneda. Entonces, vos fijate la situación a la cual llegamos. Estamos en época de vaca flaca y no tenemos stocks, no tenemos reservas, stock ganadero, porque se agotaron a los fines de solventar
que supuestamente quería el kirchnerismo de 2011 hasta la fecha, porque no había más soja, no había más recursos del exterior. El efecto de China entrando a los mercados mundiales se había agotado en 2011-2012. Esa es la realidad que hay que afrontar. Un país que tiene que reestructurar absolutamente toda su economía, todos sus sectores productivos a otra cosa. Y eso la verdad que no veo preparado a ningún miembro de la clase política ni a ninguno de los líderes que están aspirando a presidente. A ver, entonces, Sí. Si uno tiene que entender lo que vos estás manifestando, uno puede hacer una suerte de título y decir, el macrismo, lo que sufrió o lo que está sufriendo ahora, podríamos ponerlo con esta suerte de título, ¿el gradualismo es la madre de todo este descalabro? Sí, pero yo prefiero hablar en términos políticos. Sí. Porque ahora lo que menos va a importar va a ser la economía si triunfa Alberto Fernández, sino la sociología peronista. A ver. Detectar qué piensa el líder y si realmente es un liderazgo hacia adentro, porque lo que vamos a vivir, como nunca, es una interna peronista en el poder. Y eso va a descalabrar toda la economía. Entonces, más que gradualismo versus shock, acá lo que hubo fue subir a Cristina al ring, porque recordemos, tuvo la señora presidenta 2 años sin fueros, 2 años sin fueros, con Gis Carbó a cargo de todos los fiscales. Y tenemos 3/4 de la justicia a cargo de una justicia de jueces facciosos que responden al poder de turno. Así es imposible que Argentina baje el riesgo país a largo plazo. Entonces, si vos polarizás, o sea, acá Macri eligió a su rival, así como Cristina en su momento eligió a Clarín como su rival en parte, ¿sí? ¿Qué eligió como rival? No eligió un rival normal, eligió un rival mismo, con todos sus métodos autoritarios. Exilió gente del INDEC, maltrató y violentó directoras mujeres, echó gente del Estado por no cuadrarse con su ideología, destruyó el sistema estadístico, eso a nivel internacional se conoce, no necesariamente todos los inversores. A eso estamos volviendo. Entonces, si vos polarizás con ese tipo de gobierno y de antecedentes, el pueblo argentino no toma decisiones profundizando la memoria, sino que toma decisiones con respecto a lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Ayer, hace 4 años que está gobernando un presidente que no se hizo cargo de la herencia. ¿Sí? Eso, no se hizo cargo de la herencia, lo digo yo, porque Macri el 10 de diciembre no lo dijo. Durante 3 años y medio no habló de la herencia recibida. Primer gobierno que escucha una cosa así. Y no se hizo cargo y no la pudo resolver. Entonces el reloj le corrió a Macri y a su gabinete constituido por 24 ministros en un país del tercer mundo como Argentina, donde se pide ajuste a la gente y no se da ejemplos. Y no lo digo por este gobierno, sino también por el anterior. A eso llegó el punto que para castigar a Macri, en promedio, no importó los antecedentes del candidato opositor, importó castigar a Macri. Esa fue la prioridad 1, me parece a mí, interpreto, del voto. ¿Sí? No comparto ese voto, pero trato de entenderlo. Ahora, pero castigar a Macri con ese instrumento. Y ese instrumento no es democrático. Y el dilema que vamos a afrontar de ahora en más es, a toda costa, evitar una hiperinflación, que no lo veo claro en ninguno de los dos incumbentes, y a toda costa evitar una crisis institucional. ¿Por qué? Porque es una crisis de representación política. No porque los votantes no voten en democracia, sí, pero votan contra el otro. No se van a sentir necesariamente representados por el kirchnerismo quienes votaron contra Macri. Ojo con eso. Está bien, pero ¿para vos ya está definido el presidente? Y mirá, con semejante distancia entre uno y otro, 15%, es muy difícil que lo revierta. Pero puede pasar. En Argentina todo es posible. Te lo doy un ejemplo, esto estaba reflexionando acá en Buenos Aires con otros medios, y te lo traslado. El peronismo es capaz de cambiar de ideología en función de la ocasión.
A mí me parece que Cristina leyó correctamente que no podía liderar al país de vuelta por el grado de rechazo que había en la clase media y también en el círculo rojo. Pero también recordemos el mensaje cuando designó a Alberto Fernández como candidato. Dijo que el mundo cambió. Me parece que hizo una buena lectura. Y el mundo cambió es lo que nos dijo Menem en 1989 para traicionar su propia plataforma política y campaña, la revolución productiva. Lo que hizo Menem fue privatizar a mansalva a las empresas públicas para obtener recursos y ganar la campaña de la reelección y poder cambiar la Constitución Nacional. Eso básicamente. Y a mí me parece que Alberto Fernández, sobre todo, más que Alberto hay que hablar de Cristina, con tal de salvar a su familia, que me parece correcto, porque está defendiendo su familia, pero incorrecto en términos peronistas, porque primero es el país, después el movimiento, después los hombres, con tal de salvar a su familia, es capaz de privatizar aerolíneas y entregar eso al mercado para que el mercado le crea, porque el mercado, el ahorrista argentino, quiero resaltar, no quiero hablar en términos generales, no le cree. Por más que digan que no van a poner el cepo, no van a hacer control de cambios, no van a intervenir en Index, perdón, pero lo hicieron. Y entonces, como hay una justicia facciosa, no se juzgó esos hechos. Y esos hechos han repercutido que se ha duplicado la deuda externa y en realidad la deuda pública en su totalidad, cuya mitad está colocada en el ANSES y está defaulteada por haber mentido en el INDEC. Cuestión que nadie habla y nadie le da importancia. Y eso, de hecho, es lo que va a joder al país y al poder adquisitivo de los jubilados. Te estoy hablando de un conjunto de temas que en general no se hablan. Claro. Yo lo que veo acá es que estamos entrampados y no vamos a zafar de esta crisis tan fácil como todos hubiésemos pensado. Bueno, el presidente estamos anunció... fluctuando al borde del sistema democrático, claro, no porque estamos adentro del sistema. Sí. En otro país normal de América Latina, sí, excepto Venezuela, haber electo a Bolsonaro en vez de la centroizquierda de Lula no provocó ningún cimbronazo en los mercados. 0,01% de inflación contra nuestra aceleración inflacionaria, la segunda mayor aceleración inflacionaria de los últimos 40 años, después del 2001. Sí, decime. Te preguntaba, dentro de las medidas que tomó el presidente de la Nación hubo una que Sí. bastante controvertida, que el tema de sacar el IVA a los productos básicos. ¿Vos cómo lo ves a eso? Y lo veo como que está contra las cuerdas, por un lado, lo veo como una jugada política, lo veo pero que es infructuosa, como todas las jugadas políticas que hizo el gobierno, adoptando las medidas que propuso la oposición. Vos fíjate, mirá, Cristina Kirchner adoptó la asignación universal por hijo de Carrió, para sacarle discurso a la oposición. ¿Qué hizo Macri? Adoptó el impuesto a la renta financiera que proponía Massa. ¿Qué provocó eso? La mayor salida de capital en los últimos años. Y la devaluación del 2018. Ahora se bajó el IVA después de haberse negado, me parece que es tarde, a golpe de urna, perfecto, adoptado. Pero acá hay varios errores y la comunicación y las formas importan. El presidente se está comiendo todo el costo político. No tiene funcionarios que anuncien. No puede anunciar un presidente el precio de la lechuga. Perdón, no quiero despreciar la esperanza de la gente sobre la baja del IVA, pero entendamos que bajar un impuesto no es bajar la inflación. No va a bajar la inflación eso. Ni siquiera se va a trasladar completamente la baja del 21% al producto final, porque hay que ver cómo juegan los créditos y los débitos en cada productor y en cada pyme, y en cada producto. ¿Sí? Pero eso ya estaba estudiado. Recomiendo la nota de Oscar Cetrángolo en las líneas económicas. Profesor de Finanzas Públicas de la Facultad de Económicas de UBA. Me imagino que lo conoces a Hernán Lacunza. ¿Cuál es tu opinión? Sí. No, mi opinión es muy buena. Yo creo que tiene, digamos, la fortaleza suficiente, lo conozco, como para agarrar el puesto en esta situación difícil. Se va a transformar en el nuevo Jesús Rodríguez.
como Jesús Rodríguez tomó el último minuto el Ministerio de Economía, hasta que Alfonsín tuvo que entregar 6 meses antes el gobierno. Pero un ministro de Economía, quiero tratar de explicar a la gente, no es el culpable de una política económica, no necesariamente, sino que responde a las decisiones del presidente, más en un país presidencialista como Argentina, sin instituciones que bloqueen barrabasadas que propongan tanto oposición como gobierno. Sí, yo siempre digo que la gente elige al presidente, no elige el ministro, ni el secretario, No. ni el chofer, no. La gente elige al presidente. Que el presidente elija bien o mal a sus colaboradores es otro cantar, es otra historia que la sociedad no tiene una responsabilidad en eso. Sí en elegir al presidente, ¿no? Bueno, por eso digo, pero en exigir, cuando se producen los hechos, en el momento apropiado, lo que hay que exigir. Mirá, voy a ser crudo, lo voy a decir por acá. Alberto Fernández no resistía la ley que en Brasil se denomina ficha limpia. Sí. Todavía tiene que responder qué hizo como presidente del Instituto Nacional de Reaseguros, inflando deudas de aseguradoras privadas en quiebra, inflando deudas, lo mismo que cuestiona el kirchnerismo al caso Correo Argentino, lo aplicó Alberto Fernández como funcionario del Caballo y Menem. Y implicó la censura de Julio Nudler en página 12. Ese candidato hemos votado. Lo mismo que puedo decir de Macri, que no hizo absolutamente nada durante el kirchnerismo para oponérsele. Sí. Que en realidad O sea, acá, digamos, por eso digo que hay una crisis de representación política, porque sea por la irresponsabilidad del votante que no se toma el trabajo de revisar las listas, por no exigir la ficha limpia y hacer un voto uninominal en lugar de lista sábana donde se esconden delincuentes, e incluso votar delincuentes que están a cargo de los partidos. Y ahí yo no veo un buen destino en Argentina en este dilema. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió polarizar con el kirchnerismo, no con Lavagna, no con Massa o con algún otro peronista, porque no es un estadista quien hace eso, sino que lo que busca es perpetuarse a sí mismo. Y eso daña el poder adquisitivo de la gente. Vamos a una espiralización inflacionaria que no le veo ningún corte. Por suerte, para dar una nota positiva a esta perorata negativa que tengo, y disculpen, pero esa es mi visión, por lo menos en vez de tomar su café como pedía, hablaron por teléfono y ahí se estabilizó el dólar. Pero vos fíjate qué país frágil que tenemos, que estuvimos 12 años al borde de la grieta y ahora vamos a resolver la grieta en un llamado telefónico y parar el dólar con un llamado. Sí, o quizás sea el camino al cual la sociedad y los mercados están pidiendo, ¿no? Que paren con la grieta los dos, que tanto rédito dicen que le ha dado, para buscar otra cosa. No lo veo en el voto. ¿Cuánto sacó Lavagna? Sí. Los terceros candidatos que habían postulado, ¿cuánto sacaron entre todos? Más del 80 y pico % votó la grieta. Sí. Eso también lo ve, otra vez, perdón que corrija, el ahorrista argentino que tiene miedo respecto de qué va a pasar con los pesos y su poder adquisitivo. Sí, lo más loco de todo esto... Lo traslado al asalariado que no logra ahorrar en el día a día y compra $100 en la esquina para preservar su poder adquisitivo. Es de una ignorancia total de ambos candidatos con respecto a lo que es la macroeconomía argentina. Y a ello le uno lo del Fondo Monetario, que también no tiene por qué conocer al detalle de la economía argentina, sino nosotros mismos, ¿no? ¿Se cumplió alguna de las metas? Bimonetaria era lo que quería resaltar. ¿Se cumplió alguna de las metas económicas que se habían pautado con el Fondo Monetario Internacional? Perdón, no escuché el comienzo de la pregunta. Que si se ha cumplido por parte del gobierno nacional alguna de las metas. Mirá, a ver, por ejemplo, yendo al tema técnico, déficit fiscal se dice que se cumplió, igual con las medidas de déficit fiscal cero, ¿sí? Sí. Digamos, igual a nivel nacional. Y ahí quería hacer un análisis un poquito más estructural de lo que es la situación fiscal.
Mirá, la medida esta ya se acaba de violar con las medidas de bajar el IVA y las medidas de subir la base no imponible de ganancias. Eso tiene un costo fiscal que va a aumentar la brecha fiscal, digamos, y va a agregar algún punto o medio punto al déficit y se van a violar las metas. Pero el Fondo Monetario te lo va a admitir, digamos, porque está en el margen. Ahora, vos fíjate, se hizo un ajuste muy fuerte sobre el Estado. Yo critico de tipo horizontal, típico de la época, para no remitirme a los últimos 70 años, porque fueron siempre así, típico de la época de Menem, para que la gente se recuerde, o hacia el final de Menem o la Alianza, de recortar salarios públicos a mansalva, con el mismo porcentaje a todo el mundo, como si todo el mundo aportara los mismos servicios públicos de baja calidad que está aportando el Estado, digamos. Acá lo que hay que hacer cuando hay un recorte es decidir qué hacer. No sostener áreas totalmente ineficientes y corruptas al mismo tiempo que se trata de sostener un hospital. Y acá no se ha tomado esa decisión, porque seguimos con 24 ministerios. La verdad que ha sido un ejemplo que se le está dando a sí. la gente en general. No hubo reducción de sueldos de legisladores. No hubo reducción de viáticos si no es de prepo. No han dado el ejemplo ante esta situación de ajuste, que era inevitable, pero no de esta magnitud. Entonces, a lo que vamos es que realmente, aunque gobierne Alberto y sea electo por rabia contra Macri, ¿sí?, hemos elegido un instrumento antidemocrático que tampoco es representativo de los intereses colectivos, sino de los intereses partidarios. Y la discusión a futuro va a ser quién lidera el peronismo, porque recordemos, Alberto no fue electo por internas. Sí. Por eso digo que va a haber una interna peronista en el poder muy furiosa, tal cual hubiese sido si hubiera triunfado Scioli Zarini. Y eso, para analizar el futuro de la economía, es central, es lo único que importa, no la medida del IVA. Ariel, un abrazo, gracias por estos minutos. Un abrazo, gracias. No, por favor, siempre un placer poder escucharte. Ariel Korenberg, economista, investigador del CONICET, director del Centro de Estudios de la Productividad de la Universidad de Buenos Aires, haciendo su análisis económico y también de lo que ha dejado el resultado electoral de la semana pasada y este recorrido económico de estos días en particular, pero haciendo su análisis de lo que se viene también para la Argentina.